Hola, mi nombre es Alejandra Cornieles. Yo les vengo a exponer sobre los Incoterms DPU y DDP, los pros y los contras de los Incoterms, un poco de su historia, la documentación necesaria, su clasificación y cómo deben reflejarse correctamente los Incoterms en el documento. Ahora bien, empecemos por el DPU. Este significa entregado en el lugar descargado. Es aquí donde el vendedor asume los costes y riesgos originados en el punto de origen, también del embalaje, la carga, el despacho de exportación, el flete, descarga en destino y entrega en el punto acordado, mientras que el comprador asume los trámites de despacho de importación. Luego tenemos el DDP, que significa entregado con derechos pagados. Es aquí donde el vendedor asume todos los gastos y riesgos desde el embalaje y verificación en sus almacenes hasta la entrega en el destino final. Aquí están incluidos tanto los despachos de exportación e importación, también el flete y seguro en tal caso de que se contratara. Luego tenemos el comprador. Solo debe recibir la mercancía y generalmente descargarla, aunque de esto también puede ocuparse el vendedor. A continuación, tenemos los pros y los contras de los Incoterms. Cuando se elige el Incoterms, no siempre una menor responsabilidad es sinónimo de una mejor elección. Es por eso que es importante saber cuándo te interesa tener un buen gesto comercial y cuándo no puedes permitírtelo. Para ello se deben respetar los siguientes aspectos: la situación geográfica de la mercancía, la experiencia de ambas partes, la naturaleza de la mercancía y su destino, y si en tal caso o no existe un seguro de la mercancía, ya que no todos los Incoterms obligan a ello. También tenemos que tener las especificaciones, documentaciones y trámites de aduana. Luego conozcamos un poco sobre la historia de los Incoterms. Para el año 1812 se comienza a usar el término FOB, franco a bordo, por las Cortes británicas. Este sería el primer antecedente de las fabulosas cláusulas de transporte. Luego de 83 años, en 1895, se crea el segundo Incoterms, el CIF, costo y seguro y flete, por la expansión del comercio internacional. Para el año 1936 es que nacen los Incoterms, pero solo 6 Incoterms: el CIF, FOB, el FAS, CIF, X-SHIP y XY. Y a su vez una serie de reglas para su interpretación gracias a la Cámara de Comercio Internacional, siendo la primera vez en la historia que se hace un esfuerzo global para estandarizar las prácticas del comercio internacional. Para el año 1953 se incluyen 3 Incoterms, pero estos no son marítimos. De acuerdo a que el transporte ferroviario estaba creciendo mucho y se incorporan los siguientes: el FOT, el DCP y también el XWOR. Para el año 1976 se añade el Incoterms aéreo. Este es el FOB, con la finalidad de evitar la confusión en la interpretación del Incoterm FOB en el medio aéreo. Luego, para el año 1983, ocurrió un aumento en el tráfico de contenedores, con la proliferación del tráfico de mercancías en contenedores. Es por ello que se añaden 2 Incoterms: el FRC, que luego se denominó FCA, y FCI, que hoy se conoce como el CIP. Luego, para el año 1990, hay una adaptación al transporte intermodal, en donde existe la edición del año 1953, en la cual es revisada por completo para adaptar cambios al creciente uso del intercambio electrónico de datos, conocido como EDI. Luego, para el año 2000, se aplica la simplificación de los formatos para que sean más útiles de usar y se distribuye mejor la distribución de las responsabilidades durante el despacho de aduana. Para el año 2010 es donde existen nuevos Incoterms y cuestiones de seguridad, donde es necesario eliminar 4 Incoterms: el DAF, el DES, el DQ y el DDU, y se crean 2 nuevos, el DAT y el DAP,
quedando como on Incoterms, lo que conocemos actualmente, y se añaden modificaciones que obligan al comprador y vendedor a cooperar en el intercambio de información como medida de seguridad. Luego, en el 2020, ocurren cambios de los Incoterms con respecto a los Incoterms del 2010. Los principales son: se sustituye el Incoterms DAT por el DPU, donde solo un cambio de nombre, ya que las obligaciones y las responsabilidades siguen siendo las mismas. Pero el nuevo nombre DPU permite pactar la entrega en cualquier lugar y no es necesariamente en el terminal. También se establecen nuevas condiciones en la contratación de seguro para los Incoterms CIF y SIP y para el transporte marítimo bajo el Incoterm FCA. El comprador podrá permitir a la naviera o a su agente que emita el BL, el Bill of Lading, con la anotación de on board, que significa a bordo, para el vendedor. Otro punto importante es la documentación necesaria, en donde tenemos los documentos informativos, los documentos de transporte, los documentos de seguro y los documentos administrativos. En donde en los documentos informativos tenemos las facturas pro forma. Este es un documento que se utiliza sobre todo a modo de oferta comercial. Es decir, como detalle, este especifica los detalles de las condiciones de la venta internacional como información precisa para el comprador. Si la factura pro forma es firmada por ambas partes, se establece un compromiso y se adquiere el carácter de contrato de compra-venta. Además de su uso como oferta comercial, la factura pro forma también se puede utilizar para obtener licencias de importación, autorizaciones de pago en divisa, trámites en las aduanas previo a las operaciones, justificante de cantidades entregadas a cuentas, es decir, prepagados, para la apertura de créditos documentarios y también para el envío de muestras comerciales. Luego tenemos la factura comercial internacional. Este es un documento administrativo que contiene toda la información de una venta internacional. En esta se detalla el concepto, la cantidad y el importe de los productos o servicios vendidos. También las condiciones de entrega y de pago, así como los impuestos y demás gastos que genere la venta. Este se presenta mediante un original de la factura comercial internacional. El importador declara ante la autoridad fiscal de un país. Él declara el importe que debe abonar, a quien lo abona y la forma de pago que se ha concertado. Luego tenemos el packing list. En español significa lista de contenido. Es una versión más detallada de la factura comercial, pero sin información sobre los precios. Este debe incluir los siguientes datos: número de factura, la descripción y la cantidad de la mercancía, el peso de la mercancía, el número de paquetes o bultos, así como su numeración y marca de expedición. Una copia de la lista de contenidos se incluye en la propia expedición de las mercancías y otra copia se envía directamente al destinatario para ayudar en el control de la expedición cuando se reciben las mercancías. La segunda parte, que es los documentos de transporte, en donde tenemos el Bill of Lading. Este es emitido por el agente o la compañía de transportes que realiza el transporte marítimo y es firmado por el capitán de buque, en donde se evidencia la recepción de la mercancía a bordo, las condiciones en las que se realiza el transporte, el contrato de transporte y el compromiso de las entregas de la mercancía en el puerto de destino, establecido por el titular legal del conocimiento del embarque.
Por lo tanto, el conocimiento del embarque constituye el recibo de las mercancías y el contrato de transporte de la mercancía. Como se trata de un documento negociable, puede transferirse a un tercero mientras la mercancía esté transportándose. Luego tenemos el CMR, Carta de Porte por Carretera. Este es un documento no negociable, ya que no es un título de propiedad. Este es utilizado por los transportistas y operadores logísticos, en el que se establecen las responsabilidades y obligaciones de las partes en un contrato de transporte internacional de mercancías por carretera. Este es un tipo de documento que lo rellena la empresa exportadora, ya que puede delegar esta función a la agencia de transportes por carretera. En cualquier caso, el responsable de los datos que se incluyen en el documento es el exportador. El destinatario importador firma el documento a la entrega de la mercancía para que la compañía de transportes tenga confirmación de la entrega y justifique el pago de sus servicios. Luego tenemos la carta de porte aéreo, AWB. Es un documento de transporte no negociable que cubre el transporte de la carga entre dos aeropuertos. Solo indica la aceptación de las mercancías para el transporte. Aquí debe nombrarse un consignatario, que este puede ser el comprador, y no puede exigirse que sea a la orden, ya que no constituye título de propiedad de la mercancía. Este documento es con el fin de llevar a cabo un cierto control de las mercancías que no hayan sido pagadas por adelantado. Luego tenemos la documentación de seguro, en donde tenemos la póliza individual, la cual cubre un solo envío, ampara un cargamento específico, el vuelo, embarque, exportación e importación, y se emplea en aquellos casos en los que los embarques son costosos o que el cargamento va a lugares diferentes o comprende productos y transportadores diversos. Mientras que la póliza global, también conocida como póliza cubierta, ampara todos los envíos sucesivos del asegurado. Y el contrato se hace generalmente por tiempos indefinidos, hasta que una de las partes comunique a la otra su caducidad. Y por último tenemos los documentos administrativos, bien sea DUA de exportación o DUA de importación. El DUA, o también conocido como documento único administrativo, este es un modelo de declaración de carácter obligatorio que se ha de cumplir para llevar a cabo todas las operaciones en el comercio internacional con respecto a las mercancías, bien sea para importación o para exportación, ante las autoridades aduaneras. Cabe destacar que la documentación ya mencionada es mucho más extensa. Solo se mencionaron algunos documentos que son relativamente los más usados. Ahora bien, empecemos con la clasificación de los Incoterms. En un primer lo podemos ver de dos maneras. Los Incoterms según el modo de transporte y los Incoterms según la responsabilidad de las partes, donde encontramos que según el modo de transporte encontramos los multimodales y los marítimos o vías navegables. En los multimodales encontramos el Ex-World, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU y DDP. Mientras que en los marítimos o vías navegables encontramos el FAS, FOB, CFR y el CIF. Cabe destacar que las modificaciones de los Incoterms del año 2020 hace énfasis o hincapié en el tipo de transporte que se vaya a utilizar. Y en la clasificación según la responsabilidad de las partes encontramos el término E. Es donde el vendedor solo tiene que poner la mercancía en las instalaciones a disposición del comprador. En este entra el Incoterms Ex-World. En el término F, este se caracteriza porque el vendedor debe entregar las mercancías en el país de origen al transportista principal, que es pagado por el comprador. Están incluidos los Incoterms FCA,
FAS, FOB. En el término C, el vendedor contrata y asume los costes del transporte principal, pero no el riesgo por pérdida o daño, que será por cuenta del comprador desde el momento en que se realiza la entrega al primer transportista en el país de origen. Los Incoterms que se incluyen en esto es el CFR, CIF, CPT y CIP. Mientras que en el término D son el tipo en el que el vendedor asume más responsabilidad, soportando los gastos y riesgos para llevar la mercancía al punto de destino convenido. Son los últimos términos en los que la entrega del vendedor al comprador se realiza en el país destino. Los Incoterms incluidos son DAP, DPU y DDP. Finalmente tenemos la forma correcta que debemos reflejar los Incoterms en un contrato de compraventa. La forma correcta es la siguiente. Primero tenemos que indicar el Incoterms, luego el puerto o lugar de entrega y luego indicar la versión. Un ejemplo en el transporte multimodal es el siguiente. FCA, Centro de Transporte de Madrid, España, Incoterms 2020. Es importante mencionar el año del Incoterms. Y en el transporte marítimo tenemos el CFR, Puerto de San Pedro. Luego tenemos el ejemplo de transporte marítimo. Es el siguiente. CFR, Puerto de San Petersburgo, Federación Rusa, Incoterms 2020. Esto es clave a la hora de colocarlo dentro del contrato compraventa, específicamente en la cláusula de entrega de las mercancías. Gracias por su atención. Espero que les haya gustado nuestra exposición.